Egun ondan hori eta eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Badakigu gaurko eguna nahiko konplikatua dela sektorean, beraz eskerrik asko erakutsitako interesagatik eta hemen gurekin izateagatik. Orain irekiko duguna esperientzia mai bat da, eta nik uste oso benetan interesgarria dela bizitegiko kaleko taldean beraien esperientziatik sortutako galderak eta zalantzak azaleratuko ditugulako hemen. Dibertsitatea sexualari buruzko zalantzak edo violentzia matxistaren ingurukoak, baita lantalde komunitarioari buruzkoak edota osasun mentalari buruzkoak. Horiek kalean, bizitegiko taldeak kalean lan egiten duen bitartean sortzen dira zalantza batzuk. Horietan sakonduko dugu, saiatuko gara sakontzen. Decía, tenemos participantes que vienen desde Madrid, así que pasamos ahora al castellano. Abrimos aquí una mesa de experiencias que yo creo es muy interesante porque busca dar respuestas a preguntas, dudas que se plantean precisamente en el equipo de calle de Bizitegui, ¿no? en el desempeño de su trabajo. Y son dudas, cuestiones que surgen en temáticas muy concretas, como pueden ser la diversidad sexual, la violencia machista, el trabajo comunitario o la salud mental, ¿no? Son 4 realidades muy específicas sobre las que nuestras próximas protagonistas conocen mucho. Esto van a ser 10 minutos de exposición, cada una de ellas. Después lanzaremos una pregunta a cada una de las temáticas y abrimos micrófonos. Como hemos empezado un cuarto de hora más tarde, terminamos a y media, ¿vale? En vez de terminar a y cuarto, a la 1:30. Arranco presentando a las 4 personas y después el micrófono es todo vuestro. Juan Daniel viene del proyecto habitacional LGTBI que tienen en la Fundación San Martín de Porres. Sara viene del proyecto La Luz de las Luciérnagas de la Fundación Luz Casanova, que trabaja con mujeres sin hogar, víctima de violencia sexual. José, él conoce bien la CAM Unitatea, que es una unidad móvil de atención psicosanitaria y es de Lotura. Y al otro lado está María, nos va a contar qué es el grupo de intervención comunitaria Ondoan, de la Fundación Aldauri y Begirune. Bueno, les escuchamos sus experiencias y después planteamos dudas que, como decimos, se hacen en el equipo de calle de Bizitegui. Dani. Genial, gracias. Buenos días. Gracias a Bizitegui por la invitación hoy a esta jornada, que además, por lo que se ha hablado en la anterior mesa, está con bastante enclave de género, con lo cual creo que puede aportar algo lo que vengo a presentar en este caso. No sé si se me puede poner un momento la presentación. Ahí. Bueno, yo vengo a presentar el proyecto Hogar con Orgullo. Es un proyecto que, aunque lleva desde el año 2016, se ha empezado a separar como proyecto específico desde hace unos poquitos meses. Es un proyecto que está centrado en población LGTBIQ+, en situación de sinhogarismo, debido al aumento que hemos visto a la hora de atender peticiones de alojamiento por parte del colectivo. A mí me hace gracia cuando hablamos un poco de, pues eso, ¿no? De que las tendencias, de que son grupos que están como en aumento, los jóvenes, las mujeres, tal. Y yo me pregunto, ¿es que realmente está habiendo un aumento o es que estaban pero estaban invisibilizados o no estaban siendo atendidos como tal en ese momento, pero realmente estaban ahí, ¿no? Me pasa lo mismo que al primero. Ahí. Nada, lo que contaba. Nosotros estamos desde el año 2016 y este proyecto surge desde una cuestión muy sencilla. Desde la Comunidad de Madrid nos llaman a nuestro centro de atención, es un centro, un albergue, ¿vale? Y nos plantean la posibilidad de atender a una persona, en este caso era un chico trans, no había iniciado transición, con lo cual, a nivel de genitalidad, etcétera, pues se planteaban ciertas circunstancias que
que no eran compatibles en ese momento con el albergue. Yo, que además formo parte de un equipo de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, en una investigación que hicimos en el año 2018 y que además tuve la suerte de presentar aquí en Bilbao, nosotros nos planteábamos, Leñe, es que el modelo que tenemos de centros de alojamiento es un modelo binario, dividimos en los centros por hombres y mujeres normalmente. Además, tenemos un modelo relativamente obsoleto donde metemos a 6, 10 personas a dormir en una misma habitación, con baños normalmente compartidos. ¿Y qué pasa con las personas que necesitan, ya no solo por el hecho de ser personas trans, sino también por el hecho de que cualquier persona necesita intimidad de su espacio personal, ¿no? Entonces, en ese momento, hablando en ciertas reuniones con la Comunidad de Madrid, se detectó que sí, que era una problemática que tenían, que muchas veces, sobre todo en específico con población trans, tenían más dificultades de dar cabida desde los albergues municipales o privados de la red, y en ese momento nosotros iniciamos este proyecto habitacional con personas LGTBI. En estos años ya llevamos casi, aunque ahí pone 116 personas, quiero recordar, la verdad es que llevamos como unas 140 en la actualidad. Empezamos con 8 plazas en el 2016, actualmente tenemos 26 regladas. Sin embargo, es verdad que la media que tenemos actualmente es de unas 40 personas. ¿Qué cosa específica tenemos un poco, por así decirlo? Pues que, por ejemplo, la parte del albergue hay una parte que hemos destinado específicamente al colectivo LGTBI. ¿Y por qué? Cuando planteamos además esto y cuando planteábamos la investigación en la Comunidad de Madrid, una de las preguntas que se hizo en el cuestionario era cuál es la necesidad que más ha solicitado y la que menos se ha podido cubrir. Y ellos hablaban de recursos específicos habitacionales para personas LGTBI. Planteándolo al ayuntamiento, nos decían, bueno, pero es que eso es crear guetos, que esa palabra es como magnífica. Entonces es como, vale, si hablamos de recursos específicos para discapacidad, recursos específicos para violencia de género, etcétera, tal. Ahí no hablamos de guetos, pero hablamos de personas LGTBI y es un gueto. Entonces, bueno, las personas, hasta que todos los centros sean seguros, necesitan espacios seguros, porque las personas LGTBIQ+ tienen ciertas particularidades o especificidades que también tienen que ser atendidas, ¿no? Y entonces, en ese momento, pues nosotros, ahora es verdad que actualmente hay más proyectos, ¿no? Habitacionales, pues montamos este en concreto. Para nosotros, ¿qué es lo importante también? No solo el hecho de dar alojamiento, sino que hay que trabajar con todas estas personas la inserción laboral. La inserción laboral es algo muy complejo, sobre todo cuando hablamos de población trans y en concreto con las mujeres trans. Nosotros, con el programa de sensibilización que tenemos, es muy común el hecho de trabajar, bueno, hacer preguntas a los institutos, etcétera, y decir, bueno, si tú el día de mañana vas a comprar el pan y te dicen, oye, quien te atiende es una mujer trans, ¿dejarías de ir a comprar ahí? No, yo no, ¿por qué? Bueno, los empresarios o las empresarias lo que nos dicen es que no contratan a mujeres trans porque sus ventas bajarían, por ejemplo, ¿no? No solo eso, los miedos que surgen, las personas que vienen y que tienen que buscar trabajo, muchas veces, la mayoría de la población que tenemos es población muy joven, menores de 25 años, que además han salido de su hogar expulsados por su condición LGTBI y en ese sentido a veces ni han llegado al mundo laboral. Y hay que trabajar toda esa parte porque en mi DNI pone Manolito y yo me llamo Isabel. Entonces, ¿cómo me presento? ¿Cómo hago esa defensa ante una entrevista de trabajo? Consigo el puesto de trabajo y luego vienen los otros miedos. Vaya, es que es un puesto donde hay vestuarios y yo ¿a cuál tengo que ir? ¿Al de hombres o al de mujeres? Hay que trabajar y empoderar a estas personas para que sepan defender quiénes son, porque el problema es que vienen tan inseguras y tienen tantos miedos que hay que defender, sobre todo ayudar a trabajar y a enseñar a decir, oye, esta eres tú y esto es quien te tienes que vender como eres. Y es lo que trabajamos desde el proyecto de inserción laboral. Es verdad que además contamos con una prospectora laboral que se encarga de hacer un trabajo magnífico con las empresas en trabajar todo lo que tiene que ver con sensibilización a la hora de la diversidad sexual y de género. Nosotros tenemos una tasa de inserción anual más o menos que ronda dentro del colectivo LGTBI+, el 70%, ¿vale? Es verdad que además es una población con muchas ganas y con muchas posibilidades de inserción laboral
y es algo donde hay que invertir realmente. Y es verdad que tenemos una realidad también que mayoritariamente estamos hablando de población migrante en este caso. Cambia. Ahí. Simplemente, uno de los hándicaps que tenemos es que nuestros pisos están bastante repartidos, son pisos comunitarios donde las personas comparten plaza con habitaciones individuales, más luego las 12 plazas que tenemos en el albergue. Y luego, bueno, como tenemos más demanda que plazas realmente, pues pisos que tenemos para otros proyectos pues los estamos destinando actualmente, aunque no están adjudicados como tal. Lo que contamos ahora mismo principalmente es con personas de Latinoamérica, Colombia, Venezuela y Perú. En un cuarto puesto encontraríamos personas marroquíes y también del cómputo de África subsahariana, ¿vale? Personas que además tenemos que decir, ¿cuál es otra de las especificidades que tiene? Es que son trabajo a largo plazo. Son personas que vienen muy dañadas, historias tremendas de huida de sus países porque realmente su vida corría un riesgo real. Historias traumáticas de mi padre era el imán del pueblo y me ataban a una mesa y me vertían mis hermanos y mi padre la cera caliente de la vela para sacarme el demonio de dentro y todo el cuerpo de esa mujer lleno de llagas. Otro chico, me acuerdo perfectamente de decir, yo además que era que todo el rato te quería abrazar y como saludarte, decía que invasivo en ese sentido, hasta que conoces su historia y te decía, no, es que yo me crié toda mi adolescencia, desde que se enteraron, atado con una cadena al poste de la puerta de casa. A mí la comida me la tiraban al suelo, viví como un perro un montón de años, hasta que una ONG me rescató y me trajo a España. Nunca había recibido un abrazo, etc. Son historias tremendas que eso hace que psicológica, emocionalmente, las personas tengan que trabajar primero toda esa etapa, toda esa parte, antes de venga, vamos a buscar trabajo, vamos a no sé qué. A veces desde las entidades nos ponemos, lo hablaban antes, ¿no? Tenemos unos plazos, es muy agobiante y tenemos que dar espacio a la gente para que pueda recuperarse ante estas situaciones. Nosotros trabajamos mucho el ocio, en Madrid, en las grandes ciudades, sé que Barcelona también pasa, no sé si pasará en Bilbao, tenemos un problema gigante con el tema actualmente del chemsex, es el uso de drogas a la hora de mantener relaciones sexuales, principalmente en hombres cisgénero gays y hombres bisexuales. Y es un problemón porque los problemas que está acarreando la adicción, hay ponentes que los asimilan a los problemas de la heroína de los años 80 y estamos teniendo que trabajar mucho el ocio en general, no solo con estas personas, pero el ocio en general con el colectivo, porque sobre todo vienen pues eso, con una mano delante, otra detrás, sin apenas redes, y es la manera un poco de trabajar con ellos todas estas situaciones. El equipo está formado, es muy pequeñito, está formado por trabajador social, una educadora social, más luego las compañeras de empleo. La vía es a través de la oficina LGTBI de la Comunidad de Madrid, porque entendemos que es la manera de canalizar que estas personas muchas veces no tienen ni siquiera contacto con el sinhogarismo, sino que viven en sofás de amigos, viven en el suelo de una casa que les han dejado, pero no han llegado muchas veces a tocar el suelo de la calle, ¿no? Hablábamos de la tipología etos, y en ese momento estas personas no se encuentran contabilizadas en todos estos recuentos porque no están ni en albergues, no están en calle, etcétera, pero son también personas sin hogar. El tiempo máximo que pueden estar, según el proyecto, es 1 año. Tenemos personas que actualmente llevan 3, porque ya os digo que son proyectos bastante largos, con lo cual nosotros intentamos darle ese espacio y ese tiempo. Trabajamos a nivel de la inserción laboral, trabajamos desde el punto de vista de la formación. Son en algunos casos personas o que no tienen homologados los títulos y hay que trabajar. En España tenemos la titulitis por delante y hay que ir con un papelito que nos avale que sabemos hacer algo, con lo cual trabajamos muy de cerca la formación. Trabajamos, como decía anteriormente, todo lo que tiene que ver con la inserción laboral y algo muy importante que es el trabajo con la empresa para que esa diversidad sea real para estas personas a la hora de acceder al puesto de trabajo. Y en ese sentido, creo que me he ceñido más o menos. Muchas gracias. Perfecto. Simplemente porque vengo a vender mi libro.
Hogar con Orgullo, estamos en redes, antes lo ha dicho alguien, si no estás por ahí no eres nadie, con lo cual, nada, el que nos quiera seguir en Twitter o en Instagram, que hemos empezado hace poquito, estamos encantadas y encantados de que nos sigáis. Además, ahora tenemos un sorteo de una camiseta para el Orgullo, o sea que… Encantado, gracias. Sara. Buenos días. Antes de nada, agradecer a Visitegui la invitación a la jornada y, sobre todo, darme la oportunidad de dar a conocer el proyecto en el que trabajo, ¿no? Os pongo… Ahí. No, ahí. Bueno. Nosotras, como bien ha dicho el compañero, trabajamos la violencia sexual que sufren las mujeres en situación de sinhogarismo. Le pusimos el nombre de luciérnagas porque, bueno, nosotras consideramos que las mujeres a las que acompañamos en estas violencias, bueno, pues en medio, igual que las luciérnagas, en medio de tanta oscuridad, brillan con luz propia, ¿no? Y eso es lo que nos permite poder trabajar con ellas y poder generar un proceso de cambio. Uy, se ve muy oscuro, ¿no? Bueno. Os cuento un poquito cómo surge este proyecto. Es un proyecto pequeñito, es de IRPF y surge en 2021. ¿Vale? Yo trabajo para la Fundación Luz Casanova, entonces en esa fundación llevamos muchos años trabajando en dos líneas de actuación. Por un lado, trabajamos la igualdad de oportunidades, intentando lograr esta igualdad de oportunidades erradicando la violencia de género que sufren las mujeres desde la atención y la prevención a las víctimas. Tenemos varios recursos, tanto de atención como residenciales protegidos, que trabajan con mujeres, adolescentes, incluso personas mayores de 65 años que han sufrido violencia de género. Y luego tenemos otra área de actuación que es la inclusión social, en la que también nosotros lo que intentamos es lograr la inclusión social de aquellas personas que que por su situación no pueden cubrir unas necesidades básicas que necesitan. Y aquí tenemos un comedor social y un centro de día que tiene una larga trayectoria porque lleva muchos años trabajando con estas personas. ¿Qué ocurre? Que desde estas dos líneas de actuación en las que llevamos trabajando muchos años, se nos ocurrían dos preguntas, ¿no? Que una era, las mujeres, ¿qué violencias han sufrido las mujeres que están en situación de sin hogar? Y por otro lado, las mujeres que han sufrido violencia muchas veces carecen de una vivienda segura y digna, ¿no? Entonces, veíamos ahí como una necesidad como que no estaba cubierta. Y entonces creamos este proyecto para poder acercar, para poder abordar las violencias que sufren las mujeres en situación de sinhogarismo. Así nace nuestro proyecto. ¿Qué ocurre? Que nos acercamos a los recursos de personas sin hogar, que tradicionalmente están muy masculinizados y nos encontramos con unos profesionales que no, también equipos de calle, profesionales que no están formados en violencia de género, ¿no? Profesionales que se forman en adicciones, que se forman en salud mental, ¿no? Pero no en la violencia. Pero estas mujeres que están ahí en esos recursos y que están en la calle han sufrido violencia de género. Y esa violencia es muy necesaria que se trabaje y que se aborde, porque es algo que las acompaña durante toda su vida. Y desde ahí la necesidad de poder trabajarla, ¿no? Entonces, lo que hicimos era como apostar por incorporar las dos líneas de actuación. Tenemos la experiencia de trabajar en género, tenemos la experiencia de trabajar con personas en situación de sin hogar, y vamos a dar esta oportunidad, ¿no? Y esto también nos va a permitir incorporar la perspectiva del género en los equipos de calle y en los recursos de personas sin hogar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues con un enfoque tridimensional. Primero, de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la violencia contra las mujeres es un problema social que ocurre en todas las partes del mundo. O sea, no ocurre aquí, no ocurre en los países menos desarrollados, o sea, ocurre en todas las partes del mundo. Y es una vulneración de derechos humanos, ¿vale? Esto no lo dicen solo las feministas que se visten de morado y salen a manifestarse, ¿no? Esto lo dice Naciones Unidas, que hay una declaración en la que dice que la violencia contra las mujeres es una vulneración de derechos humanos. Esta violencia no se puede abordar si no tenemos incorporada la perspectiva de género. Es muy difícil abordarla, ¿vale? Tenemos que ponernos esas gafitas moradas que decimos nosotras siempre, ¿vale? Para incorporar la perspectiva de género.
Y así es como nosotras, como profesionales, tenemos el deber de erradicar estas violencias que están sucediendo. Y luego también desde un enfoque interseccional, ¿no? Pues porque, bueno, muchas veces también cómo nos situamos, en qué plano nos situamos, el de los privilegios, el de la opresión, ¿no? Y un poco manejarnos en esa dimensión. Las áreas de nuestro proyecto, es un proyecto chiquitito también, los perfiles son psicóloga, trabajadora social y educadora, somos 3, y tenemos 3 áreas, ¿no? Una es la sensibilización y la difusión, que ahora la vamos a ver detenidamente, os voy a enseñar algunas actividades que hemos hecho. Otra es la atención individual y grupal y la formación y acompañamiento a profesionales. Y vamos a ver cada una de ellas así de forma rápida, ¿vale? La sensibilización y difusión, tenemos un taller que desarrollamos en los recursos de personas sin hogar. Es un taller mixto que le llamamos Bien Tratándonos, ¿no? Trabajamos el buen trato. Como antes hemos comentado, este taller de lo que trata es de trabajar los mandatos de género, ¿no? Con los que nos vamos construyendo como sociedad, tanto hombres como mujeres, y desde ahí las relaciones de desigualdad que se establecen entre hombres y mujeres y muchas veces que generan en violencia, ¿no? Poder tomar conciencia, poder reflexionar sobre esos mandatos, el cómo nos hemos construido, desde cómo ejerzo poder muchas veces consciente o inconscientemente sobre una persona, una pareja o una mujer, y desde ahí generar alternativas de cambio, ¿no? Que es lo interesante, alternativas de buen trato. Hemos tenido una campaña de sensibilización y difusión, hemos elaborado un vídeo que os voy a enseñar al final de la presentación, porque bueno, era un vídeo en el que nosotras queríamos que las protagonistas fueran las mujeres con las que trabajamos, sin que estuvieran pues, muy expuestas tampoco, ¿no? Al foco de una cámara y demás, ¿no? Que ellas se sintieran libres y de forma cómoda de participar, ¿no? Y luego cuando hicimos el primer visionado con ellas, me decía, ¡ay, qué poco salgo! Entonces, bueno, esa parte como que nos gustó mucho. Tenemos una atención individual y grupal, ¿vale? Tenemos unos espacios grupales de seguridad para mujeres, ¿no? Lo que creamos son grupos de mujeres en las que se puedan abordar las diferentes violencias que viven ellas, ¿no? Muchas veces una le hace de espejo a otra, ¿no? Y no me ha pasado a mí por ser yo, ¿no? Porque yo tengo algo, tengo una problemática. No, es que nos pasa a todas las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esto es muy importante que ellas entiendan, que las violencias que han sufrido han sido por la situación de desigualdad que tenemos en la sociedad. Y luego hay una atención individual multidisciplinar. Desde los 3 perfiles que tenemos, la mujer que quiera iniciar un proceso de recuperación sobre la violencia que ha sufrido, la atendemos en nuestro proyecto, ¿no? Derivada desde el recurso a nuestro proyecto y desde ahí la atendemos. Formación y acompañamiento a profesionales. Esto era fundamental porque como os decía antes, en los trabajos, en los equipos de calle y en los recursos de personas sin hogar no existe la formación o tiene muy poquita formación en violencia de género, ¿no? Y al final cada vez hay más mujeres en los recursos, cada vez está teniendo más presencia y luego también inician relaciones de violencia con los propios usuarios, ¿no? Y desde ahí muchas veces no saben, desconocen cómo manejar esa violencia y esas situaciones. Y desde ahí hacemos formación, formamos a los equipos para, bueno, cómo abordar, ¿no? Situaciones de este tipo. Y ahora os voy a enseñar un poquito así el trabajo más dinámico. Bueno, los talleres mixtos, como bien hemos dicho, trabajamos caja de masculinidades, trabajamos la feminidad y cómo establecemos a veces relaciones de violencia desde ahí, ¿no? Desde esa desigualdad. Y esto es un poquito el trabajo que hemos hecho, ¿vale? Para que veáis así un poquito. Trabajamos diferentes violencias, ¿no? Con el violentómetro que llamamos, ¿no? En qué plano según qué gravedad consideras que está esta violencia, ¿no? Porque así nos permite trabajar tanto la violencia que está más invisibilizada, ¿no? Estos micromachismos, ¿no? Hasta una violencia un poco más explícita y más visual, para que tomen conciencia. Los espacios grupales de seguridad para mujeres, pues también trabajamos muchas veces esto, el cómo nos construimos, trabajamos mucha autoestima, porque es verdad que la autoestima las mujeres la tienen muy dañada, ¿no? Y es importante fomentar esa autoestima, ¿no? Para que ellas, bueno, puedan iniciar un proceso, para que ellas se encuentren un poquito mejor con ellas mismas.
Y ahí tenemos, bueno, pues una pequeña selección de imágenes de cuando hemos trabajado tanto autoestima como roles, estereotipos, cómo la mujer ha estado a lo largo de la historia, ¿no? En desigualdad respecto al hombre, ¿no? Cómo nos vamos construyendo. Y siempre nosotras, bueno, pues tiene menos valor social lo nuestro en comparación con los hombres. Y aquí, bueno, pues he querido resaltar algunos, ¿no? Cuando trabajamos autoestima nos sorprende que muchas veces miramos a las mujeres en situación de sin hogar con una mirada como de lástima, ¿no? Y para nada ellas se ven así, o sea, ellas se ven a veces muy empoderadas y resaltan de soy cariñosa, soy simpática, me gustan mis ojos, me gusta, ¿no? Y bueno, qué bueno poder resaltar todos esos aspectos. Por el día del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que son días que nosotros celebramos mucho, como el 25N, que es el Día contra la Violencia de Género, bueno, quisimos regalarles una bolsita con, bueno, pues con el símbolo feminista y con el nombre del proyecto, y luego les hicimos entrega de la bolsa. Bueno, encantadas. Y lo celebramos también un poco, bueno, pues el tema del autocuidado, que nosotros lo trabajamos mucho con ella. Lo trabajamos en equipo, lo trabajamos con las personas con las que trabajamos. Dos cosas que nos definen mucho en nuestra entidad en la intervención es la calidad y la calidez con la que trabajamos, ¿no? Y esto lo tenemos muy presente los profesionales. Entonces, cuidamos mucho la intervención con las mujeres. Y bueno, con ellas las llevamos a un spa, y fue una experiencia increíble para ellas porque, bueno, nunca habían estado en un spa, las mujeres con las que trabajamos, incluso muchas de ellas no tenían ni bañador para poder ir al spa, ¿no? Entonces, como experiencia de fijar dónde estoy hoy, ¿no? En un spa disfrutando, ¿no? Es como que me olvido un poco de esa realidad, de esa oscuridad que me va a esperar, que me espera cuando salga de aquí, ¿no? Pero yo ahora mismo estoy disfrutando esto, ¿no? Y un poco así porque yo lo valgo, ¿no? Que esto también nos gusta mucho reseñarlo. Y esto también fue una salida que hicimos al Parque del Retiro, que juntamos a mujeres de varios recursos de personas sin hogar. Hicimos una salida conjunta y pasamos por el Retiro y, bueno, pues la formación, acompañamiento a profesionales, como os he dicho antes, para incorporar esta perspectiva de género y que sepan abordar estas violencias, ¿no? Que les explotan en su día a día en el trabajo con las mujeres. Y realizamos una jornada el año pasado para presentar el proyecto de sensibilización que vamos a pasar a ver ahora a continuación. E invitamos a Sonia Panadero, que bueno, trabaja en la Universidad Complutense de Madrid y es también investigadora y bueno, tiene muchos trabajos sobre los sucesos vitales estresantes que viven las mujeres en situación de sinhogarismo. Y contamos con ella para la jornada. Estas son algunas reseñas que nos hacen los equipos, ¿no? Chema antes comentaba el pico pala, que también nosotros es como nuestro lema. Personalmente me quedo con el pico pala, que no he dejado de usar desde que lo escuché, ¿no? Nosotras, bueno, con las mujeres en situación de sin hogar hay que estar muy constante, muy presente, ¿no? Respetar su ritmo, pero estar ahí acompañándolas al mismo... No ir por encima, no apresurar, ir a su ritmo, ¿no? Pero ir acompañándolas ahí con mucha delicadeza y mucho pico pala, que es lo que nosotras llamamos, ¿no? Y luego, bueno, lo que nos devuelven los profesionales cuando vamos a los recursos, ¿no? Nos dicen, sois como un rayito de luz, ¿no? Porque esto nunca lo vemos aquí, no tenemos esta formación y llegáis vosotras y nos abrís, ¿no? Y nos abrís ahí un poco un camino por donde tirar, por donde seguir, por donde seguir formándonos y demás. Y si el compañero me pone... Venga. Ay, pero... ¿El vídeo? Es que no sé si le tengo que dar a algún lado. No, no. Vale.
Ah,
Gracias. Ahí en el verde. José, tu turno. Komunitatearekin. Josema, ¿10 minutos tengo? Josema. Sí, 10 minutos. Egunon, buenos días, buenas tardes ya casi. Soy Josema Manuel Gómez, psicólogo general sanitario y uno de los integrantes del equipo Lotura. Soy la persona técnico referente del programa que os quiero presentar y de alguna manera quiero pasar de puntillas sobre el qué es para explicar en 10 minutos cómo es. No quiero explicar qué se hace, sino cómo lo hacemos. Y bueno, pues para el resto de personas de Guipúzcoa que han pasado por la Furgo, yo soy el psicólogo de la Furgo. Nada más. ¿Quién es? Sí, el psicólogo de la Furgo. El título es La Komunitatea, es una unidad móvil de atención psicológica en calle a personas sin hogar. ¿Sí? Me gusta destacar mucho lo de en calle, ¿sí? Porque consultas privadas hay, la mía, pero las personas no van al despacho. Somos nosotros los que sacamos el despacho a la calle, ¿sí? Con una unidad móvil, como si fuese una ambulancia. A ver si le doy. Si le doy. Eso es, ¿sí? Este es el interior de la furgo y esto es el contenido de las cosas que os voy a explicar en 9-10 minutos. Los objetivos, la metodología, los recursos de los que disponemos y un testimonio que habrá al final, ¿sí? Este es mi despacho, es una furgo preparada de tal manera, aunque habitualmente me gusta más mover este sillón porque está más cerca de la puerta, y aquel es mi sitio, con una mesita, y ahí atiendo a personas en situación de calle. Sin hogarismo y exclusión social, porque hay algunas que están en infravivienda y también pasan por aquí. Antes de que empecemos a esto, quiero decir que esto no sería posible que funcionase sin muchas de las personas que estáis aquí, ¿sí? La CAM se nutre de vuestro trabajo también. Luego explicaré el porqué, ¿sí? En cuanto a los objetivos, hemos establecido, así como de modo más genérico, uno de ellos es mejorar la atención a las personas en situación de sinhogarismo y exclusión social. ¿Sí? Y es mejorar la atención. ¿Por qué? Porque desde Lotura lo que pretendemos es no repetir los métodos tradicionales de atención al sinhogarismo. No porque estén mal, muchos de ellos, la inmensa mayoría, son necesarios, pero queremos hacer algo más, ¿sí? Modificar de alguna manera y mejorar la atención que se da habitualmente a estas personas. Entonces, para eso hay como un gabinete de sesudas y sesudos que nos juntamos y empezamos a desbarrar ideas que después algunas de ellas cuajan, como pueda ser la CAM, como pueda ser el programa Mentore, que lleva mi compañero Juan, o como pueda ser el programa Betilagun, de atención a personas a través de sus mascotas, ¿sí? Ese es uno de los objetivos, mejorar el tipo de atención. Luego también, obviamente, mejorar la calidad de vida y el logro de mayores cotas de inclusión social a estas personas. Cuando acuden, como hace unos meses, 2 alumnos de la UPV de último grado de psicología, cuando llegan a la CAN, lo primero que les digo, condición número 1, aquí no se cura a nadie. El objetivo no es curar, ¿sí? El objetivo es lograr mayores cotas de inclusión social. A través, como decía esta mañana Juan, o por ahí creo que está Chema, a través de la relación. Luego hablaremos de eso. Pero la relación es lo que hace que uno brote y florezca. Y la ausencia de relación es lo que hace que uno enferme. Sobre todo cuando se tiene que pasar mucho tiempo con mi prima la soledad, ¿sí? Otro de los objetivos es conseguir una reducción de los síntomas con los que acuden a consulta y que dificultan los niveles de inclusión social. Y esto es muy agradecido por las trabajadoras de base, las trabajadoras sociales o los trabajadores sociales de base, porque cuando pasan por la CAM, estas personas adquieren una predisposición a intervenciones que en ausencia de la CAM no se logran. Absentismo. No vienen a la consulta. Bueno, pues vamos a ver qué está pasando para que no vengan, ¿sí? Entonces, una de las ideas es reducir los síntomas. He de decir que no somos
un servicio de atención de urgencias, como ese pueda ser en algunos casos el TAC de aquí, de la clínica de Begoña, ¿sí? El tratamiento asertivo comunitario. No somos un servicio de urgencias, pero sí atendemos situaciones de crisis, que por otra parte tienden a ser, si no la mayoría, bastante frecuente, ¿sí? Otro de los asuntos es supervisar los tratamientos, la reducción de consumos, sobre todo, y promover la estabilidad psicopatológica y elaborar intervenciones para reducir la sintomatología depresiva, ansiosa, etc. A la población de sinhogarismo no le pasa nada diferente a lo que les sucede al resto de población. Hay dos sintomatologías estrella en cualquier sitio, la sintomatología depresiva y la ansiosa o angustia, ¿sí? Está determinado, está en la web, que desde el post-pandemia, lo que el señor Sánchez dio en llamar la nueva normalidad, ha subido 4 puntos, un 20%, que es una barbaridad, el consumo de 2 psicofármacos. 2 psicofármacos que antes de la pandemia ya eran, en comparación al resto, mucho mayores, que son los antidepresivos y los ansiolíticos, ¿sí? Es decir, estamos más tristes y más ansiosas. E intervenir de modo coordinado entre profesionales de la red de la salud y la red social. Y es aquí cuando digo, es decir, esto no tiene ningún sentido si no lo hacemos juntas, si no trabajamos juntas. Y al revés, parte de vuestro trabajo se beneficia de lo que nosotros hacemos en la furgoneta. Metodología, ¿cómo lo hacemos? Y voy al primer punto, a través de derivaciones. Cuando arrancamos, yo no sé por qué, creo que es por trayectoria profesional, creía que tendría, como decía esta mañana, que patear la calle e ir en busca de. Afortunadamente, porque uno ya tiene una edad como para ponerse a andar demasiado, hemos recibido todos los casos de todas vosotras. Trabajadoras de base, atención primaria en Osakidetza, atención en salud mental en Osakidetza, todos los recursos residenciales que trabajan para los ayuntamientos, todas las entidades públicas y privadas, sobre todo privadas, por decir algunas y se me va a olvidar, la red de acogida ciudadana en Donosti, SOS Racismo, Arrats, el STI, el Gaueco, es decir, todos los profesionales que estáis trabajando codo con personas en situación sin hogar. Superimportante la primera entrevista, en la unidad móvil o en un espacio familiar, en solitario o en acompañamiento. Se hace una entrevista semiestructurada para determinar las causas de la necesidad y el modelo de intervención y después se hace una devolución de la información y concreción del marco de trabajo. Cuando alguien me deriva un caso, yo siempre hago lo mismo. Solo me comprometo a una primera entrevista, no me comprometo a más. ¿Sí? En esa primera entrevista, bien acuda la persona sola, bueno, en realidad me desplazo yo donde la persona esté, ¿sí? O algo intermedio, o bien venga acompañada de una educadora, de alguien del equipo de calle, de una trabajadora social, de quien sea. En esa primera entrevista solo nos conocemos, solo charlamos de las cosas que nos interesan. Y esa persona puede o no, la mayoría de las veces sí, hablar de los asuntos que le preocupan. Cuando yo recojo toda esa información, hago lo que se llama una devolución. Por eso la entrevista es semiestructurada. Hago una devolución y digo, mira, en mi opinión, yo lo que he entendido de lo que te pasa es ta. Ah, pues sí. Y lo que te propongo es ta. ¿Qué te parece? Ah, pues bien, vale. Esta primera entrevista, por algo que veremos después, es súper importante. Es fundamental, porque aquí es donde se establece o no la alianza terapéutica y el hecho de que ese proceso tenga o no éxito más adelante, ¿sí? En cuanto a los modelos de intervención, no voy a negar la cruz de mi parroquia, es el modelo de intervención psicológica. Ahora bien, no es lo único que hago. Al principio ponía que es un servicio de atención psicológica. A mí, en el foro interno, me gusta mucho más utilizar, es una intervención psicosociosanitaria. ¿Por qué? Porque hemos puesto desde el principio, incluso antes de la intervención, hemos hecho un intento de un trato exquisito con todas las instituciones o personas profesionales ajenos a la CAM que trabajamos juntas, ¿sí? Y hablo sobre todo de Osakidetza, de la red de salud mental,
hablo sobre todo de la atención primaria en Osakidetza y hablo sobre todo de los ayuntamientos y las trabajadoras de base, ¿sí? Trabajadores sociales, ¿sí? Por eso también incluyo modelos de intervención sanitaria, porque a veces hay que hacer acompañamientos o a veces hay que hacer consultas a profesionales médicos o psiquiatras, modelos de intervención social, porque no existe otra manera de que yo acuda también de vez en cuando al despacho de la trabajadora social para cotejar y hacer comparativas de qué está pasando con esta persona. Y otros modelos siempre en coordinación con otros profesionales, incluidas las intervenciones directas. Esto suele ser un arte, hacer que otros hagan, ¿sí? Si yo considero que para el beneficio emocional de una persona puede ser adecuado que se acelere la tramitación de la RGI, pues, ¿cómo lo podemos hacer? A ver. Y incluso si hace falta, me pongo y me remango yo y lo hago junto contigo. Pero estas intervenciones indirectas son una perlita que deberíamos, considero, es una opinión personal, recuperar más. Y también hacemos un seguimiento. Es decir, en caso de absentismo, no en el mismo momento. Fulanito, ¿por qué no has venido? No, no van por ahí los tiros. Se deja un día, 2 días, como todos tenemos teléfono. Oye, ¿qué tal vas? WhatsApp funciona de maravilla con estas personas. O incluso a través de profesionales de confianza, educadores, gente voluntaria, la propia ciudadanía en algunos casos, ¿sí? Y en caso de ausencia o alta, realizamos esporádicamente algún contacto para facilitar un retorno al programa si esta persona lo necesitara. Cuando la persona considera que ya no ha de acudir más, yo siempre transmito el mismo mensaje. La puerta de la furgo estará abierta para ti siempre que lo necesites. Y hay como cierto reconfort, y dice, vale, guay, ¿sí? Y algunas veces pues nos vemos, otras no. Esto soy yo atendiendo a una persona. Recursos. Contamos con un psicólogo general sanitario, un psicoterapeuta de corte humanista, por cierto, especialista en exclusión social, dedicada a la atención psicológica en calle, desde una perspectiva de atención integral de la salud. Es decir, uno de los recursos es un servidor, que pone a disposición de esas personas lo que se hace. Una unidad móvil, obviamente, que recorre diferentes municipios de la provincia. Hablamos de Guipúzcoa, para dar acogida y un lugar de seguridad e intimidad donde desarrollar la atención de las necesidades de la persona. Esto que parece así como baladí, no lo es. El otro día me preguntaban en Diputación, ¿y por qué una furgo y no un despacho? ¿Sí? Por 2 motivos. Porque está en calle, porque se mueve y sobre todo porque ofrece en una furgo un lugar de intimidad y confianza que a veces, desgraciadamente, una mesa, una silla, un guarda de seguridad y unas mamparas limita la intervención. Mientras que esto es una intervención mucho más directa y mucho más egosintónica con las personas que están en calle. ¿Por qué están en la calle? ¿Sí? Tercero, la entrevista motivacional, y esto es otro de los pilares fundamentales, que es un tipo de entrevista centrada en el paciente y persigue generar conciencia sobre su riesgo de salud y la capacidad de hacer algo al respecto. La entrevista motivacional no es algo que provenga del mundo de la psicología, sino que proviene del mundo médico, del mundo sanitario. Y es una herramienta que muchos médicos de atención primaria han usado o usan en el tratamiento del tabaquismo y persigue, sobre todo, la adherencia a cualquier tratamiento. Y nosotros lo usamos también, ¿sí? Las personas, yo esto siempre lo digo y considero que es importante. Las que estáis trabajando a diario con las personas sin hogar, ¿no tenéis la sensación de que la alianza terapéutica o la alianza de intervención se actualiza en cada visita? Yo tengo la sensación de que en cada cita se actualiza o no la alianza terapéutica y muchas veces el hecho de que acudan o no a la siguiente cita se debe a lo que hagamos aquí. La entrevista motivacional ayuda mucho a eso. Hay formadores muy buenos. En Donosti está Juan Carlos Arboníes, que es el director del ambulatorio de Gros, que da formación en entrevista motivacional y es... aparte de que es amigo.
Otro de los pilares sobre los que se sustenta la CAM es el counseling, que no persigue un objetivo curativo en sí mismo. Counseling se puede traducir por asesoramiento psicológico, no es coaching, es otra cosa. Eso sería más adecuado para la psicoterapia, los términos clínicos, sino que sirve como un propósito para el que las personas puedan sentirse mejor consigo mismas, aprendiendo a solucionar determinadas dificultades en el ámbito de sus vidas cotidianas. Y su vida cotidiana es la calle. Y es desde ahí, desde donde debería ponerse las condiciones necesarias para que estas personas evolucionen poco a poco hacia cotas de mayor inclusión. Y luego la última, la psicoterapia, que a mí me gusta traducirla, me gusta definirla como una búsqueda del significado al malestar que en ocasiones sentimos y una construcción de los cambios necesarios para generar salud, bienestar y crecimiento personal. A ver, búsqueda... Y más que construcción, y esto lo digo mucho antes cuando hablabais de la relación, es una co-construcción, ¿sí? Luego hablaré de esto si hace falta, pero es una co-construcción, es decir, lo que cura, lo que sana, lo que mejora es la relación, es el entre, lo que hay entre tú y yo. Ese entre es lo que hace que se mejore o se empeore, ¿sí? Y es ese entre, y ese entre es co-construido. Sigo para adelante, muchas gracias. Y lo que quiero ahora es traer a una persona. Esa persona no ha podido venir aquí, pero tengo un testimonio de una persona que ha pasado y pasa por la CAM. Es una persona para mí un tanto especial, primero porque es de mi mismo pueblo, de Rentería, y segundo porque es una histórica. Tiene historias para contar que se nos iría todo el día aquí y ella se ha ofrecido a hacerse presente para todas vosotras. Cuando queráis, compañeros. Ese es el final. Me llamo Esther y quería hablaros un poquito de lo que yo he conocido en los servicios de la CAM. Pues, para las personas que vivimos en situación de calle, es algo que te marca mucho vivir en la calle, te sientes muy desplazado, muy fuera de la sociedad. Creo que es muy importante porque además de lo que puede ver cualquier persona, cuando ves a una persona que está viviendo en unas tiendas o en cualquier rincón, pues por encima de cualquier cosa está la soledad. La soledad que te marca mucho, deja mucha huella y creo que es muy importante simplemente el que puedas hablar con alguna persona de cosas que te preocupan, de tus sentimientos, de vivencias. Te quita mucho peso y te ayuda mucho a sobrellevar esta situación. Entonces creo que es muy importante que se dé estos servicios para los ciudadanos, que seguimos siendo ciudadanos, aunque no tengamos una vivienda y un trabajo estable. Creo que es importante. Esto nos puede ayudar mucho a sentirnos de nuevo personas y a dar un pasito adelante. Gracias. Mi esker, Josema. Vamos contigo, María. Muy bien. A ver si funciona esto. Yo soy María, vengo de Ondoan, que es un equipo de intervención comunitaria que tiene delimitada su acción en los barrios de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala. Hacemos educación de calle e intentamos hacer trabajo comunitario también, ¿no? Este equipo se forma dentro del Plan Subiric. El Plan Subiric 2025 es un plan de rehabilitación
un plan de los sucesivos que se han hecho, ¿no?, de rehabilitación específico para la zona de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. En este plan hay un montón de acciones pues, de rehabilitación y bueno, pues de mejora de los barrios, de cara a mejorar los barrios, y uno de ellos en diferentes áreas. Y una de estas acciones será la creación de un equipo de intervención sociocomunitaria que interviniera en estas zonas. Nosotras dependemos, nuestro equipo depende del área de acción social, nos coordinan desde el servicio social de base de nuestra zona, que sería San Francisco La Peña. A la hora de conformar el equipo de Ondoan, ¿no?, el equipo de educación de calle y de trabajo comunitario, lo que se hace desde el plan Subidic es contactar con 4 entidades que ya hacían trabajo en los barrios desde años antes, ¿no?, con la idea de que ese conocimiento de la zona o que esa vinculación con ciertos colectivos de la zona pues ya estuviera hecha, ¿no?, yo creo que con buen criterio. Entonces, en el equipo somos 4 personas, educadoras de calle, que venimos de 4 entidades diferentes. Aldauri Fundazioa, Begirune Fundazioa, Bidegintza y Susterra. Entonces, somos 4 personas que en principio no nos conocíamos de nada, pero que hemos formado el equipo que hace ahora, desde hace muy poquito, desde hace año y medio, hacemos ese trabajo en esos barrios. Nosotras no tenemos una población tipo, no funcionamos solo o no nos focalizamos solo en la gente sin hogar o en la gente en grave exclusión, sino que en principio estamos para toda la población de esa zona, ¿no? La única delimitación que tenemos es la geográfica, por decirlo así, pero nos dedicamos, o nuestro trabajo se dirige a toda la población, vecinos, vecinas, gente que trabaja y gente que pasa mucho tiempo en el barrio, aunque no viva o no tenga hogar, ¿no?, sean gente en situación sin hogar. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Así como rápidamente, facilitar el acceso a los recursos sociales, tanto institucionales como entidades privadas, de la población, o sea, facilitar ese acceso, ¿no?, de la población con los recursos sociales. Al estar mucho tiempo en calle, trasladar necesidades que vamos detectando a los servicios sociales o a quien corresponda. Potenciar la convivencia y la interacción entre las distintas personas que están en la zona y que transitan, viven, pasan tiempo en nuestra zona. Promover espacios de participación comunitaria que permitan a las propias vecinas, vecinos, personas que pasan tiempo en nuestros barrios, bueno, pues decidir, ¿no?, qué quieren hacer para mejorar su entorno. Y importante también fortalecer las redes comunitarias que ya existen, ¿no? O sea, en todos los sitios hay redes comunitarias que son visibles, no visibles, pero existen, ¿no? Entonces, detectarlas, conocerlas y potenciarlas. ¿En qué consiste nuestro trabajo comunitario? Más, o sea, lo que pensábamos, ¿no?, cuando nos hablaban vamos a hablar de trabajo comunitario. Lo dividíamos como en 2 partes, una más de colectivo y otra más individual, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos o lo que queremos hacer, ¿no? Sobre el papel, identificar espacios comunitarios, tanto formales como informales, tener presencia en esos espacios para vincular con la gente que está en esas redes, ¿no? Colaborar con iniciativas que ya se realizan para reforzar y fortalecer esos espacios comunitarios y también proponer nuevas acciones, ¿no? Una vez que ya tienes una cierta vinculación y tienes ¿no?, pues un peso o una relación con la gente de esa red, te puedes atrever a proponer cosas nuevas, ¿no? Y luego también, a nivel más personal, pues identificar personas referentes, esto nos parecía muy importante, ¿no? Pues los llamamos agentes de cambio, personas referentes en la propia comunidad que no tienen por qué ser profesionales, sino que bueno, pues pueden ser personas de vecinos, vecinas de toda la vida, pues que tienen esa importancia dentro de la comunidad, pues a las que la gente va y les consulta cosas o que en un momento dado pues ponen orden en cierto sitio, que son interlocutores en ciertos procesos, ¿no? Identificar a esas personas, apoyarlas y acompañarlas, porque muchas veces pues, necesitan también un apoyo, ¿no? un acompañar ese liderazgo, ¿no? Ese liderazgo no oficial.
colaborar con las necesidades que tengan. Si en algún momento dado pues, necesitan cualquier cosa de nosotras, facilitarles, ¿no? O acompañar esas necesidades y proponer también intervenciones a esas personas referentes o a esos agentes de cambio, ¿no? Concretando, o sea, voy a ser súper breve y luego ya si queréis me preguntáis o lo que sea, si no queda algo claro. Concretando, ¿qué cosas hacemos para que veáis como más sobre el papel? Contactar con redes comunitarias que ya existen, con escuelas, con centros de personas jubiladas, participamos en los talleres de seguridad, en iniciativas de barrio, en asociaciones del barrio. Parte de nuestro trabajo es estar presentes ahí, ¿no? Participar también en las cosas que se organizan, pues hemos hecho en este año y medio, pues en los ausogunes que se hacen en Bilbao la Vieja, la organización del Ramadán, poner en contacto igual a gente que necesitaba organizar una cosa y no tenía espacio, con un espacio vacío que se ofrecía, ¿no? Entonces, bueno, pues poner en contacto a esa gente, participar en actividades que se hacen en los barrios, actividades en calle, estar muy presentes en la calle, con mesas de ping-pong a disposición de las entidades para ocupar el espacio público, ¿no? Que al final es de la gente que lo habita. Organizar alguna jornada multideporte con otras entidades, colaborando con otras entidades, talleres de masculinización y acoso en la calle, un taller también sobre los recursos que hay en los barrios, encuentro entre educadoras de calle de distintas entidades que estamos por los barrios para ponernos cara y trabajar coordinadamente. Generar espacios de encuentro que se conviertan en redes de apoyo, porque a veces bueno, pues hay necesidades que se pueden solucionar o que se pueden creando una red de apoyo entre la propia gente que está en el barrio, pues nosotras podemos desaparecer, ¿no? O simplemente estar como de pilar o de apoyo. Con mujeres árabes, con jóvenes gitanas, bueno, pues, la gente que quiere hacer pues, diferentes historias, pues el acompañarlas y potenciarlas, ¿no? Y luego acciones propias, sí que tenemos presencia en los patios de las escuelas, con las familias, para tener esa relación, ese vínculo, ¿no? Que decíamos, vincular con la gente. Hemos hecho algún taller de reciclaje con clases de la escuela. Estamos pensando en el programa este de antenas, que sería, bueno, pues, liar a la gente, pues los comerciantes o los comercios de toda la vida, para que sean antenas cuando ven que igual personas mayores que bajan todos los días a por el pan, pues lleva 2 días sin venir, ¿no? Pues que haya un sistema así como de avisos de diferentes problemáticas. Hacer jornadas de personas mayores, bueno, organizar actividades de verano, porque en verano, en agosto, todo el mundo desaparece de todos los lados, entonces, bueno, pues estar ahí también un poco presentes. Y eso es un poco lo que hacemos. En relación con la gente sin hogar o con las personas sin hogar, yo creo que es importante trabajar en red, ¿no? O sea, no duplicar intervenciones, no estar personas que están sin hogar, están en un lado, en el otro. Al final yo creo que les volvemos locas. Entonces ese trabajar en red y el trabajar con otras entidades que no sé, ¿no? O sea, lo decías tú antes, ¿no? Pues con Osakidecha, con la policía, con las escuelas, o sea, ahí tienen cabida la gente sin hogar, ¿no? Yo creo que en la creación de esas redes comunitarias, ellos tienen sus propias redes comunitarias, ¿no? Entonces, saber cómo acompañar esas redes. Y eso es un poco lo que hacemos. Bien. Eskerrik asko, María. Eskerrik asko a las 4. Bueno, tenemos media hora más o menos para una pregunta para cada una de las ponentes y después abrimos los micrófonos, ¿vale? Dani, hablando estos días con Eneko de Bizitegui, me decía que hay una frase que corre por el albergue y es que en el albergue hay más vegetarianos que personas lesbianas o gays. Y esto demuestra un poco lo difícil que es en una situación como esas el salir del armario, o lo difícil que puede ser, ¿no? En Bizitegui, como en el sector en general, y tú mismo lo decías, es complicado el convencer a determinadas instituciones
de que hacen falta recursos para colectivos específicos, como el colectivo LGTBI, ¿no? Muchas veces no se puede conseguir. Entonces, ¿cómo hacemos para que los recursos ya existentes sean más amables para el colectivo? Sí. En ese sentido, trasladándome un poco a 2018, cuando hicimos la investigación en los albergues de Madrid, era curioso precisamente eso que comentas. Preguntábamos para hacer la encuesta y nos decían, bueno, aquí pasarla si queréis, pero aquí población LGTBI no hay. Y era como, bueno, no hay, vamos a ver. Y eso, dar eso por adelantado ya es un poco aventurarse. A mí una de las cosas que me ha enseñado trabajar en este proyecto es que no hay que dar nada por sentado. Yo creo que debemos crear espacios seguros para las personas y eso se trabaja desde el papel hasta cómo adornamos nuestro despacho, hasta cómo trabajamos las actividades grupales que solemos tener en los centros de acogida con las personas que atendemos. En ese sentido, yo siempre digo una de las cosas que ya pregunto por inercia cuando es cómo quieres que te llame y el pronombre con el que quieres que te llame, porque eso ya también dice mucho. En mi despacho siempre hay algo que identifica que es un espacio seguro y que las personas LGTBI en ese sentido tienen su espacio ahí también y pueden expresarse sin ningún problema. Y nosotros, algo que para nosotros es vital, ya no es solamente, si lo que queremos es que las personas estén bien, no es trabajar con ellas, es trabajar con la otra población. Nuestros talleres no van destinados a la población LGTBI de cómo nos metemos, cómo vas a vivir mejor en un albergue regular, por así decir, sino vamos a trabajar con la otra población en diversidad y es lo que hacemos principalmente. Nuestros talleres están orientados, tenemos talleres también en tema de perspectiva de género con el tema de la mujer, pero también en este sentido con todo lo que tiene que ver con el LGTBI. Algo que ha facilitado el hecho de crear, aunque parezca mentira, el hecho de crear esas plazas específicas LGTBI dentro del propio albergue. Y eso genera que va a haber espacios de convivencia sí o sí. El comedor es para todos, la sala de televisión es para todos, la sala de estar es para todas las personas y con lo cual siempre va a haber espacios de convivencia. El conocer y el convivir con las personas muchas veces es lo que te hace también el llegar a aceptar a las personas. Y nosotros, nuestro miedo al principio era, bueno, personas con cultura diferente, religión diferente. Pues sorprendentemente, aunque nos lo parezca, no ha costado tanto como pensábamos. Siempre hay, perdonad por la expresión, siempre está el garrulo de turno con el maricón este o con el travesti este o lo que sea. Porque por desgracia lo hay y en nuestro centro se sabe todo tema, porque además, y esto está claro, si no condenamos ese tipo de situaciones, lo que estamos dando es permiso a las personas para comportarse así. Y nosotros eso se castiga desde el principio. No vamos a permitir, pero no solo en tema de género, en tema también de cultural nivel de racismo, etcétera, también. Pero en ese sentido nosotros no vamos a permitir que haya ese tipo de acusaciones, insultos, etcétera, porque ya de por sí bastante dañadas vienen las personas, bastante hostil es ya tener que vivir en un albergue, porque lo es, como para que encima estemos permitiendo a personas que en sus países de origen, etcétera, les estaban machacando, que aquí también lo hagan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es la manera un poco de que hay que trabajarlo desde todas las áreas y, por supuesto, que los profesionales y las profesionales estemos formadas. Yo reconozco, cuando salí de trabajo social, yo ni el género por aquella época en el 2000, ni menos la diversidad sexual o de género, era visto dentro de la carrera como tercer grado. Yo ahora a mis alumnas en la universidad se lo meto en vena porque creo que es lo que hay que hacer hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que yo considero que se puede ir haciendo esas pinceladas para por lo menos hacer algo un poco más acogedor y seguro para estas personas. Las situaciones, las situaciones de mujeres en situación de calle son tremendas y por lo que nos cantáis muchas veces van acompañadas de un hombre protector y violento a la vez, ¿no? Y antes, creo, por lo que contáis, se tendía mucho a separar a esas mujeres de esos hombres, ¿no?
una actitud que, vista ahora con el tiempo, se ve bueno, un tanto paternalista. Y en Visitegui, por ejemplo, recuerdan el caso de Angélica. Me contaban cómo un día, pues el hombre que tenía al lado no la trató mal, fue expulsado del albergue y ella le acompañó. En ese momento, justo a las puertas del albergue, el hombre acabó orinándole, ¿no? A Angélica, que ya falleció. Echándole a él, al final se le acabó poniendo en una situación de mayor vulnerabilidad a ella, ¿no? Acabó acompañándole. Sin separar esas parejas, una de las preguntas que se hacen los equipos de calle es ¿cómo hacer para... Vale, no separamos esas parejas, pero tampoco queremos legitimar esas situaciones de violencia, ¿no? ¿Cómo creamos entonces espacios más seguros? Claro. Cuando nos encontramos con mujeres que están en relación de violencia, tenemos que identificar en qué fase de cambio está, ¿no? Tirando de las fases de cambio de Prochaska y de Clemente, tenemos que ver en qué situación se encuentra ella. Si es mujer que identifica la violencia y sí que quiere iniciar un proceso o quiere terminar con esa relación y no es capaz, ¿no? Por la dificultad que tiene salir de una relación de violencia, o si son mujeres que están en una fase más precontemplativa precisamente, como dices, ¿no? Establece esta relación como una protección que le da de cara a estar en situación de calle, ¿no? Para que me agredan 20, mejor que me agreda solo uno, ¿no? Desde ahí inician esas relaciones. Es verdad que la experiencia nos dice que decirle a cualquier mujer que está en relación de violencia que no quiere dejar a su pareja que la deje, nos va a alejar mucho de ella. Entonces, lo que podemos hacer es minimizar riesgos. Plan de seguridad para la mujer, ¿vale? Entonces, te vas a mantener en relación de violencia, esto con un buen vínculo primero, ¿vale? Te vas a mantener en una relación de violencia, vamos a hacer un plan de seguridad en la que tú te expongas lo menos posible al riesgo que supone estar en relación de violencia. Y eso se trabaja de forma muy individualizada, dependiendo de los tiempos, de las características de la relación, de la mujer y demás. Es una de las formas en las que nosotros lo trabajamos. Y luego un trabajo de acompañamiento para que ella vaya entendiendo qué es una relación de violencia. No es lo mismo que ella identifique una violencia como es me han orinado encima, me han dado un golpe, me han maltratado, a que entienda lo que supone estar en una relación de violencia de género. Entonces es un trabajo de acompañamiento que tenemos que hacer paralelamente con ella. Porque habrá un momento en el que a ella la cabeza le va a hacer un clic. ¿Vale? Y ese clic es donde nosotros tenemos que tirar para la ruptura de la relación, ¿vale? Para que ella, pero esa decisión siempre la va a tener que tomar ella. Nosotros nunca vamos a poder tomar decisiones por parte de las mujeres, ¿no? Aunque es lo que nos gustaría, ¿no? Deja la relación porque esto es lo sano para ti, ¿no? Pero poderla acompañar ahí, ¿no? Y no soltarla de la mano, ¿no? Este acompañamiento muy cercano. Al hacer ese clic, ¿acaban integrando ese violentómetro que nos enseñabas las personas usuarias? Empieza a entender muchas cosas, sí, de por qué le está pasando esto, ¿no? Y sobre todo esta falsa ilusión de cambio, ¿no? Porque es verdad que dentro de una relación de violencia no todo es violencia, hay momentos muy buenos también, ¿no? Entonces las mujeres se mantienen ahí con esa ilusión de este momento que ha durado X tiempo, dure para siempre, ¿no? Y al final hace todos los esfuerzos posibles o todo lo que está en su mano para agradarle, para que él no ejerza violencia contra ella, ¿no? Y alargar todo lo posible ese momento de bienestar y de felicidad y en el que ella se siente bien tratada por él, ¿no? Porque esto también ocurre. Entonces, poderle explicar que esto forma parte de todo el entramado de la violencia de género, que ella lo pueda entender, nos ayuda mucho. Y a ellas también, claro. Gracias. Josema, en una situación de sinhogarismo, al final donde el estrés es constante y el riesgo, bueno, es continuo, ¿no? Tú dices, el objetivo no es curar, pero podemos llegar a hablar de una buena salud mental viviendo en esa realidad. ¿Podemos decirle a quien se te sienta enfrente en la furgoneta,
no tienes que estar deprimida. A Esther, por ejemplo, no tienes que estar deprimida estando en la situación en la que está. No se me ocurriría decir eso, ¿no? Pero voy un poco para atrás, en el background, en el fondo, lo que uno lleva cuando va al encuentro, ¿sí? Yo llevo una de las premisas que a mediados del siglo pasado ya exponía Abraham Maslow, uno de los padres de la psicología humanista americana. Él decía que la tendencia natural del ser humano siempre es hacia la salud. ¿Sí? Es decir, si yo voy a cortar un trozo de cebolla con un cuchillo y me pego un corte, ¿sí? La tendencia natural del cuerpo, si esa herida no se infecta y se cuida, es a cerrarse. Esto en lo físico. En lo psicológico es igual. Si se dan las condiciones necesarias, si el entorno es el adecuado, y quiero circunscribirlo al entorno de la furgo, no que me quiero salir de ahí, la persona poco a poco tiene una tendencia hacia la salud, a autocurarnos, ¿sí? Simplemente por exponer por algo tan simple y tan cotidiano como exponer nuestros dolores delante de otra persona. Y ahí vuelvo a lo que hablaba antes Juan y Chema, ¿era verdad? Sí, acerca de la relación. Y yo insisto, la importancia, igual que decía ella ahora, la importancia de la relación. Todos sabemos de educadores de calle o educadoras de calle que dices, tiene un algo, engancha de una manera con la gente. La verdad es que yo creo que nos han aportado mucho y personalmente no conocía el tema de la CAM, de la furgoneta de Donosti, así que agradecerle al compañero también, que yo creo que nos puede ilustrar mucho de lo que se hace en otras partes y enriquecernos. Como digo, yo estoy en el taxi Un Hogar. Bueno, no actuamos de urgencia, ¿eh? Pero bueno, solo eso como matiz. Pero creo que han sido súper enriquecedoras todas, así que simplemente quería dar las gracias. El agradecimiento es más mutuo. ¿Sabes por qué? Porque cuando arrancamos con la CAM, pasamos por Begoña y he de reconocer que nos atendieron y que algunas de las cosas que venimos haciendo se sembraron allí, se sembraron en Begoña, ¿vale? Entonces, no sé quién tiene que agradecer más. Sí. Sí, bai. Kaixo, daros las gracias por la intervención también. Y esta pregunta va más direccionada a Juan Daniel, prácticamente porque yo estoy trabajando en Aldarte, estamos trabajando con muchas personas en exclusión social, aunque igual también en el taller de la tarde igual podemos abordar más ámbitos de este tipo, pero mi pregunta es, ¿fue la Comunidad de Madrid quien os hizo la propuesta de dentro de los albergues o dentro de vuestra fundación crear estos espacios o fuisteis vosotras quien fuisteis a la misma comunidad dándoles pues no, todas estas realidades y diciéndoles, necesitamos la creación de estos espacios para estas personas? Sobre todo lo digo porque se ha mencionado también el tema de no solapar servicios, etcétera. Y bueno, en Aldarte también creamos y creemos, ¿no?, en el no solapar, ¿no? Entonces, si hay servicios que ya ofrecen ciertos servicios, ¿por qué, no? Entonces, también tiene mucho la direccionalidad de dónde se crea el servicio para poder también entenderlo, ¿no?, en un sentido dado. Eskerrik asko. Sí, en este caso fue la propia Fundación la que decidió poner esto en marcha. La Comunidad de Madrid en este sentido sí que, voy a decir algo que no es políticamente correcto ahora mismo y que me voy a meter en un lío, pero bueno, se estaba estudiando la posibilidad de hacer un propio albergue como tal para personas LGTBI sin hogar, pero la pregunta era si había suficientes nacionales para alojar. Y claro, tenemos un 80% de población migrante, como he dicho anteriormente, con lo cual seguimos esperando ese albergue específico para LGTBI. Entonces la Fundación lo que hizo fue, bueno, nuestros recursos son los que son y vamos a poner en este caso lo que es una parte del albergue, todo LGTBI. ¿Qué nos permite eso? Que eso fue nosotros en Madrid hemos creado actualmente una mesa técnica que se llama MAPER,
Presentamos la semana pasada junto con políticos, estuvo Carla Antonelli, etcétera, estuvimos presentando el informe porque se recibieron 429 solicitudes LGTBI en el año 2022 en recursos residenciales para personas sin hogar, de las cuales la red LGTBI solo tiene 67 plazas en Madrid y solo pudimos dar capacidad a 116 personas de las 429 solicitudes. ¿Cuál es el problema? No hay plazas de emergencia para estas personas. Tenemos chicas, tenemos personas, chicos, que de la noche a la mañana comunican en su casa que su orientación, su identidad y que sus padres les ponen las maletas en la puerta y les dicen aquí no. O personas que llegan huyendo de su país y que la alternativa, que vienen con una mano delante y otra detrás, con lo poco que tienen puesto, y que la alternativa vuelva a ser un albergue general en este sentido, con todos los miedos que ya traen de por sí en su mochila. Entonces, bueno, la Fundación en ese sentido apostó por esa vía. Como comenté antes, empezamos con 8 plazas, tenemos 26 en proyecto y realmente tenemos casi 40 personas alojadas realmente. O sea que, y si quisiéramos llenar las 62 plazas que tiene el albergue, las podríamos llenar si quisiéramos también. O sea que... Bueno, creo que tenemos que ir dejándolo aquí, porque hay más ponentes, tenemos que escuchar a más personas. Pero sí que os voy a pedir, antes de terminar, vuestro mensaje para la sociedad en general y el sector de los servicios sociales, ¿vale? Brevemente. Simplemente, en mi caso, trabajar en diversidad y realmente hacer de los centros generales algo inclusivo para todas las personas que se sientan seguras en los centros, simplemente. Yo, en mi caso, visibilizar las violencias que sufren las mujeres, que están bastante invisibilizadas, y como profesionales no volver a repetir estas relaciones de poder que a veces lamentablemente repetimos sin darnos cuenta con las personas con las que trabajamos. En mi caso, no sé, yo creo que el asunto de la salud mental y la atención bien a la población normativa o personas sin hogar es una cuestión de salud pública y, por lo tanto, es necesario. Cualquiera de nosotros, un servicio como la CAM, vemos que es súper necesario. Entonces, a quien corresponda, creo que habría que pensar y repensar la manera de hacer más saludable algo que per se es poco saludable, ¿no? El mensaje es claro. Yo creo que necesitamos más calle para dejar de ver situaciones y empezar a ver personas que están en situación de calle, ¿no? El hablar con esas personas y escuchar, ¿no? Como decía Aichiber esta mañana, es un privilegio, ¿no? Necesitamos más calle para que la institución sepa a quién está atendiendo y sepa mirar y ver a esas personas. Y para eso necesitamos equipos profesionales, cuidados. Todos los recursos tienen que ir a las situaciones más fastidiadas que tenemos en la sociedad. Y no quiero no quiero terminar sin acordarme de todas las compañeras y compañeros que están ahora mismo de huelga y están haciendo la reivindicación de los derechos que revierte en esas personas con las que trabajamos. Eskerrik asko zuen esperientzia kasala eratzeagatik, gozada bat izan da, zuekin batera hastea. Ha sido una gozada escuchar vuestras experiencias y aprender de ellas.